Hoy vamos a estar compartiendo en este ayuno. El título de este mensaje es Diálisis Espiritual, primera parte. Hoy vamos a estar hablando de la diálisis espiritual. Y vamos a estar leyendo en Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. Dice de la siguiente manera: leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Mire, sangre del nuevo pacto que por muchos, no por todos, es derramada. Esta palabra viene a abrirnos los ojos espirituales, porque nosotros estábamos creyendo que Jesucristo derramó su sangre por el perdón de los pecados del mundo entero. Y aquí no dice eso. Aquí habla Jesús diciendo: porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Tremendo. Entonces vamos a hablar un poquito de la sangre. Vamos a hablar qué es la sangre. La sangre humana o de animal, del que sea, es un tejido líquido que recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para que el cuerpo pueda realizar sus funciones. Estamos hablando de la sangre, la importancia del por qué la sangre. Los adultos tienen entre 5 y 6 litros de sangre, el 7% del peso del cuerpo. Mire lo importante de la sangre. Dice que la sangre, la cantidad de sangre que tiene está relacionada con tu edad, tu peso, tu estatura y tu sexo. O sea que Dios nos creó con todo especial, con todo nivelado, con todo lo bueno. Entonces, la sangre, composiciones increíbles. Mire, los glóbulos rojos transportan oxígeno a través de los pulmones a todo el cuerpo. Los glóbulos blancos luchan contra las infecciones que atacan el organismo. Ellos son los encargados de inmunizar el cuerpo. Las plaquetas son las células que ayudan cuando hay un sangrado. O sea que ellos, cuando hay un sangrado, inmediatamente las plaquetas actúan para detener el sangrado y que la persona no muera. Plasma es un líquido amarillento que se encarga de transportar los nutrientes, proteínas, hormonas y demás. La sangre tiene una circulación en todo tu cuerpo. Eso significa que la sangre patrulla todo tu cuerpo. Esa debe ser la función normal de la sangre, patrullar todo el cuerpo. Pero estamos viendo enfermedades que se presentan en la sangre que le causan lesiones graves al cuerpo, como es la mala circulación, donde comienza a dañar los vasos sanguíneos, donde se comienza a quedar alojada. Prácticamente es como si se detuviera en una parte del cuerpo y allí se secara, se pegara, y eso trae consecuencias bastante tremendas. Dice la palabra que lo primero que vive en ti es la sangre. Cuando se va a formar ese fetico, primero es una bolita de sangre. De esa bolita de sangre se va formando todo tu cuerpo. Lo primero que vive en ti es la sangre y lo último que sale de ti es la sangre. Es lo último que se seca.
Ella utiliza el bombeo del corazón para hacer su función. La sangre es el asiento principal del alma. Y usted dirá, bueno, pero este tema de la sangre, ¿qué es esto? Entonces estamos hablando de la diálisis espiritual, primera parte, y vamos a estar mirando tres tipos sanguíneos de acuerdo a la palabra. Tres tipos de sangre, porque en lo normal vemos que hay otro tipo más, pero aquí vamos a mirar Hechos capítulo 17. Vamos a mirar qué dice Hechos capítulo 17, verso 26, donde el Señor nos va a hablar de la sangre que Él vino a darnos. Dice así, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces dice que de una sola sangre Él creó toda la humanidad. Cuando Jesús nos habla aquí en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28, nos está diciendo que Él va por un sacrificio y que ese sacrificio va a traer perdón de pecados sobre muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Ahorita le digo quiénes son esas personas que le favorece ese tipo de sangre. Entonces dice aquí en Hechos, el número 1 es una sangre que hizo todo el linaje de la humanidad, porque todos fuimos creados a través de la sangre. Cuando miramos el segundo tipo de sangre, que está en Génesis, capítulo 4, versículo 25, nos damos cuenta que aquí comienza a alterarse el proceso normal y natural por lo cual Dios creó la sangre favorable para el ser humano. Génesis capítulo 4, verso 25. Dice así, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Mire, aquí nos está hablando de que una madre exime a su hijo. Dice, cuando nace Set, dice que Dios le recompensó por otro hijo que había sido muerto. Pero cuando ella habla de Caín, no dice mi hijo Caín, dice Caín. O sea que ella ahí lo anula como hijo. ¿Pero por qué esto? Porque esto dice que es una sangre que viene contaminada. Génesis capítulo 3, verso 15. Primero viene esto, ¿de dónde viene la contaminación de este tipo de personas? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ahí comienza la batalla del ser humano contra las tinieblas. Ahí declara el Señor que va a haber una guerra permanentemente, de la cual nosotros debemos cuidar nuestra alma. Porque recuerde que el enemigo vino a afectar fue el alma. Porque tus emociones y sentimientos se disparan y recibe un boom fuertemente tu cuerpo. Entonces dice, este es el segundo tipo de sangre, herencia en los genes. ¿Pero qué herencia fue esa? La herencia la recibe Caín como una herencia de maldición, como una herencia de maldad, como una herencia donde él tenía envidia, donde él tenía celos, donde él quería el primer lugar, donde él quería muchas cosas que su hermano Abel se había ganado por su buen corazón delante del Señor. Entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, vamos a mirar Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira ese tipo de sangre. Yo sé que usted conoce personas que son malas, que han sido malas, que seguirán siendo malas y que se van a morir malas. Porque Caín se murió y Caín nunca se arrepintió del mal que había hecho. Y esas mismas personas te hieren, te maltratan, te critican, te señalan, te juzgan, te quitan la paz, te quitan el gozo, te quitan la tranquilidad. Y tú tienes que cuidarte de ese tipo de sangre para que tu sangre pura no se contamine. Entonces Jesús dice en Mateo 26, versículo 27 y 28, dice que hay una sangre que Él va a derramar por muchos, no dijo por todos. Me decía el Espíritu Santo, hay gente que nació mala y mala se va a morir. Y yo sé que muchos de ustedes le han pedido al Señor misericordia por gente que Dios nunca va a tener misericordia. Porque entre tú más pidas misericordia, más malos se van a volver. Y Dios vino a hablarte para que te avispes hoy, en el nombre de Jesús. Y para que suelte carga. Mire, son personas que crean una carga en el corazón. Dios mío, que uno dice, entre más oro se pone peor. Hay gente que no quiere cambiar. Jesús lo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero ¿a quién le estaba diciendo esta gente? No le estaba diciendo a sus discípulos, le estaba diciendo a una gente que lo señalaban a él, que lo criticaban, que vivían detrás de él para ver dónde cometía el error. Usted tiene que cuidarse de ese tipo de gente. Ese es el segundo tipo de sangre. Vamos a mirar el tercer tipo de sangre. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los muchos de los que habla Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús viene al pueblo de Israel, al pueblo judío, ellos todos, casi todos, lo aborrecieron, porque ellos querían un rey. Ellos querían a alguien que los librara de las manos de los romanos. Pero ellos no creían en Jesús. Ellos a Jesús no lo miraron nunca con respeto, ni con amor, ni con agradecimiento. Siempre lo miraron como poca cosa. Siempre lo miraron como que tú quién eres, tú no eres nadie. Y el Señor dijo, fui al pueblo de Israel, la mayoría me rechazaron, pero todo aquel que decida recibirme, todo aquel. Por eso la gente dice que todos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, pero todo aquel que me reciba pasa a ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y no solamente hay que recibirlo, hay que seguir con Jesús en el camino para poder cumplir sus mandamientos, para poder obedecer a todo lo que Él nos manda hacer. Pero ¿por qué mucha gente no viene a recibir a Jesús y a seguirle? Porque el Señor es exigente, porque el Señor decide limpiarnos. Cuando usted va a limpiar una casa, para que le quede bien limpia, usted tiene que ir desocupando por habitaciones. Usted tiene que ir sacando todo lo viejo. Usted tiene que sacar todo. Mientras que usted tiene todo metido en una habitación, todo se ve bueno. Pero cuando usted decide hacer un aseo general y comienza a sacarte una habitación, usted se da cuenta que se va a encontrar con ropa que no sirve, con chancla, se va a encontrar con muchas cosas que no sirven. ¿Sabes cuándo eso se ve? Cuando se saca la luz, cuando se saca lo espacioso. Entonces dice la palabra que esta sangre es real, dice, pero a todo aquel que me reciba,
pasa a ser hijo de Dios, no por voluntad humana, no porque se casó una persona, no, sino por la sangre del Señor. A lo que tú recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, comienza el Señor a hacerte una transfusión de sangre real, escuche bien. Entonces, dentro de los tipos de sangre que tenemos, hay el tipo A, hay el tipo B, hay el tipo AB y hay el tipo O negativo. Esa es la más difícil, pero es el dador universal. Mas él no puede ser transfundido por otro tipo de sangre. La sangre real es la sangre real. La sangre buena es la sangre buena. Aquí estamos viendo eso. Entonces dice la palabra que los engendró Dios directamente, separado de los dos grupos anteriores. Separados de aquel que anda sin Cristo, que es una cosa, y separado de la gente que todos los días piensan hacerle daño a otros. Ese es otro tipo de gente. Dice la palabra que Satanás no duerme. Satanás pasa día y noche pensando cómo los daño, cómo los afecto, cómo los angustio. Y hay gente que es así, que pasan todos los días pensando ahora cómo lo atormento, ahora qué más le hago, cómo le ofendo, cómo le irrito, cómo le angustio, cómo le deprimo. Y eso es de mucho cuidado. Y me decía el Señor, ¿sabías que mi pueblo judío nunca se casa con una persona si primero no le hacen un examen de sangre a ambos para ver si son compatibles? Porque eso está escrito en la palabra. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tomado eso en cuenta? Y salen problemas, los hijos con problemas, salen con enfermedades, salen con muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se ha vuelto demasiado descuidado. Entonces dice la palabra que espiritualmente hay que tener mucho cuidado de quién te está transfiriendo a ti, de quién te está ministrando, de quién recibes una palabra. ¿Quién está colocando sobre ti sus manos? Porque el Señor me ha hablado esto y esto es mucho cuidado que hay que tener. Y vamos a estar compartiendo en Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Esto lo dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué me dicen de esta palabra? Dios te ha suplido todo lo que tú necesitas. Pero yo he escuchado de gente que el Señor me ha dicho, hay muchos que tú estás pastoreando y están buscando profetas por fuera. Están buscando porque llevaron un profeta, van para ver qué le dice. Eso se llama desconfiar de Dios, no de mí. Porque yo le doy a usted la cita bíblica para que usted, y por eso el Señor ha traído el tema, escrito está. Tú no sabes quién es la persona. El Señor dice que aparecerán falsos profetas. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Muchas veces predican bonito, son un encanto en el púlpito, donde hagan una oración, donde están dando una palabra, llámese de la religión que sea, pero en sus casas, sus vidas no son como presentan la palabra. Y tú te has contaminado con tipo de sangre. La Biblia dice que de lo que tengo te doy. Si yo tengo el Espíritu Santo, te voy a dar del Espíritu Santo. Pero si yo tengo rebeldía, si yo tengo resentimiento, si yo tengo decepción,
depresión, angustia, dolor. Si yo tengo desobediencia, al ponerte las manos encima, yo te voy a dar eso. Y te estoy hablando bonito, pueda que Dios me guarde de esto, porque tengo que tomarme yo como ejemplo, porque donde yo le tome a usted, usted no aguanta esto. Y te puedo decir y te puedo bajar el cielo, porque esos son dones. Y los dones funcionan, el ministro esté bien o esté mal con Dios. Y el Señor me dijo, veja, hay que hacerle diálisis a tu iglesia, porque muchos se han dejado contaminar. Entonces vemos que, ¿cuál es la reacción que se ve? Las mismas batallas, las mismas incertidumbres, los mismos conflictos, las mismas decepciones, las mismas dudas, porque están buscando la confirmación de una palabra. Entonces no le creíste a Dios, y como no le creíste a Dios, llega el diablo y te habla con una mentira y se la crees inmediatamente. Qué tremendo, esto es terrible. Entonces me decía el Señor que este tipo de sangre O negativo, como le hagan una transfusión de las sangres anteriores, matan a la persona. Y ahorita te voy a decir cómo mata eso. Entonces dice que como los glóbulos rojos ministran a través de los pulmones oxígeno al cuerpo, si esta persona que te ministra tiene pocos glóbulos rojos, te van a dar problemas de respiración, ansiedad, depresión, porque no tenía el oxígeno que tú necesitabas. Mientras el Señor te está dando glóbulos rojos sanos, usted tal vez está buscando, porque es que el que busca encuentra, y eso es muy peligroso. Cuando te ministran y tienen pocos glóbulos blancos, esto te puede llevar a que te corten uno de tus órganos, a que te incapaciten. ¿Y cómo te van a incapacitar? Con amargura en tu corazón. Te colocan espíritus de chisme, de dolor. Entonces, por la mínima cosa, la persona se altera, se deja infectar rápidamente, o se deprime con una facilidad, o se angustia con una facilidad, o se desanima con una facilidad. Eso significa que ha recibido ministración, transfusión de gente que tiene pocos glóbulos blancos. Dice la palabra que tenemos que cuidarnos, porque no conocemos los corazones. Solo el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, sabe quién es quién. Y usted tiene que prestarle mucha atención a este mensaje. Él dice que las plaquetas, como se encargan de parar el sangrado, imagínense que esa persona que le ministra a usted no tenga plaquetas buenas, tenga bajas las plaquetas, porque se está escuchando mucho, no, que se le bajaron las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? Que un pullón te acaba. Medio te van a rozar algo y te acaban. ¿Y cómo te acaban? Te traen enfriamiento espiritual, pérdida de la visión y pereza espiritual. Con eso te mueres. Porque si tú tienes enfriamiento espiritual, usted puede ir donde 50,000 profetas que le oren y no va a pasar nada. Porque es un mal que está dentro de ti. Te lo ministraron, te lo transfirieron. Eso se llama transferencia de espíritus. Así como el Espíritu Santo se transfieren los demonios. Y yo no sé para quién es esta palabra en especial. Hay como varias personas que les gusta ir donde quiera que dicen que viene un profeta. Teniendo profeta en su casa. Teniendo en su casa todo. Acuérdese que el que busca encuentra, y esto es bastante peligroso. La pastora ahora nos quiere manipular. No, eso lo dice la palabra. Jesús mismo dijo, y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre. Y Jesús los escucha. ¿Y sabe qué le termina diciendo? No los conozco. Porque buscaron un beneficio propio. Porque amaron más la lana de la oveja que la oveja. Porque amaron más lo que la oveja podía proporcionar que el alma que debían entregar de la oveja.
Y usted tiene que cuidarse mucho de esta gente. Entonces hablamos del plasma, que es el que lleva, transporta los nutrientes, la proteína y las hormonas y demás. Decía el Señor, estas personas que tienen el plasma dañado van a suscitar tiroides descontrolada. ¿Qué es una tiroides descontrolada? Como la persona puede subir de peso sin comer, también puede bajar de peso. Se seca. Se seca. Eso es tremendo yo. Me decía, esto es igual a ser una persona bipolar espiritualmente. Mire, escuché de un ministro, yo todavía no lo he visto ni lo voy a ver, por internet, que habla con nombre propio, fulana de tal, fulano de tal, así te dice el Señor. Y hay mucha gente que no sabe quién le está hablando realmente, porque eso es más adivinación que otra cosa. Yo sé que Dios habla con nombre propio y hasta con apellido, pero no todos los días. Eso es algo muy especial que se da. Cuando Dios de pronto uno está predicando y el Señor dice, mira, dile a Pedro Pablo que se componga, que ya está bueno, que deje eso. Es como cuando toma este tipo de cosas, de frases, de un nombre propio, es porque va a decirle a la persona, mira, deja ya tanta locura o deja de angustiarte con nombre propio, pero no es que todos los días va a tomar a cada persona. Mira fulana de tal, así te dice el Señor. Mira fulano de tal, así te dice el Señor. Mira no sé qué, no sé cuánto. ¿Esto qué es? Y están surgiendo por las redes. Y usted tiene que tener mucho cuidado lo que ve y lo que oye. Porque hay mensajes que aparentemente son bonitos, son especiales. Usted los comienza a ver y usted cree que son de Dios realmente. Pero el contenido final es diferente. Y mientras que tú estás oyendo todo eso, eso te está ministrando el alma. Y por eso muchos se han quedado ahí, en el mismo sitio donde siempre han estado. Entonces me decía el Señor, hay que hacerles una diálisis espiritual. La mayoría de hábitos y situaciones hormonales que tú tienes espiritualmente en tu organismo están en tu sangre. Lo dijo Juan capítulo 8, verso 44. Los malos deseos, las malas decisiones. Él lo dijo, ustedes sois de vuestro padre el diablo, porque quieren hacer lo malo. Él ha sido homicida desde el principio, mire cómo puso a matar a Caín a su propio hermano. Entonces hay una forma fácil de matar cuando tú declaras una palabra, porque en tu boca hay poder para dar vida y para dar muerte. Hoy nosotros, los hijos de Dios, somos sangre O negativo, sangre que puede darle a todo el universo, pero los otros no nos pueden dar a nosotros. Hoy entendemos con más claridad el pasaje que le dijo el Señor a Jeremías, que ellos se hagan a ti, mas tú no te hagas a ellos. No vayas a ser igual como ellos, que me vinieron a insultar. Mi parte humana, la que todavía no ha cambiado, porque estoy en el proceso de la diálisis espiritual, de cambio, me dice, tú eres boba, reclama tus derechos, pelea, dile, y te haces igual a esa persona. Usted es una sangre real. Usted nunca ha visto que un rey se centra a discutir con uno de sus empleados, con uno de los que le trabajan a él. Usted ve a un rey dando órdenes y esas órdenes son para ejecutarse, son para cumplirse, porque el rey tiene un poder especial en su palabra, tiene una autoridad y el Señor dice que Él nos ha dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. ¿Pero qué te está dañando tu corazón hoy? ¿Qué te está afligiendo? ¿Qué te está angustiando? Hay un daño que está descendiendo sobre ti. Hay un daño.
Hay un daño, pastora, es que a mí me dijeron desde la niñez que yo nunca iba a prosperar. Te lo han podido decir tus padres, alguno de los dos, te lo ha podido decir una persona con autoridad, pero Cristo viene ahora a decirte, esa no es la vida que yo tracé para ti. Yo pagué un precio por ti en la cruz del Calvario. Yo te hice más que vencedor, yo te hice más que victorioso, yo te di de antemano la victoria por cuanto sabía que tú me ibas a recibir en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Nos han dicho de cuánta cosa. Y a veces las circunstancias parece que lo comprobaran. Hay gente que dice, pastor, es que yo no he podido pagar, mire, desde que estoy luchando con estas deudas. Créele a Dios que tú no lo vas a poder hacer humanamente, ni si trabajas las 24 horas de cada día. Pero si tú te aferras a la palabra del Señor, que el Señor te lo prometió, Él lo dijo en Joel capítulo 2, del 24 al 27, ahí está escrito. Escrito está, si tú le dices, Señor, es que escrito está, que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, animales que tú enviaste que devoraran mi finanza por desobediente, porque fui mal administrador, por lo que sea, por maldiciones generacionales que me persiguen, por lo que sea, usted ahí le habla a Dios, pero Señor, escrito está que tu pueblo nunca jamás será avergonzado porque tú me vas a dar provisión suficiente y nunca más quedaré en vergüenza. Si usted comienza a declarar esa palabra, usted notará el cambio en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice la palabra que el Señor ha venido a conectarte con gente que inyecte vida. Porque esto de la diálisis, esto es bastante tremendo. Cuando te comienzan a limpiar tu sangre, comienzas a experimentar otro tipo de vida. Lo dice Juan 10:10. Dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir, mas yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y hoy hay que pedir que esa sangre tuya sea limpiada en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios te trajo aquí a este ayuno para dializarte. Dios te trajo a esta casa, a esta iglesia para dializarte, porque Él sabe que tú lo necesitas urgentemente, que hay toxinas, que hay tantas cosas que están afectando tu alma, que hay momentos que ya tú no puedes, Él lo sabe perfectamente. Entonces, te inyectaron mucha religión, odio, veneno, maldiciones. Esto es gente que come pura comida chatarra, gente que no se cuida, gente que no le importa, pero nosotros debemos de comer una palabra sana. Dice la palabra que la oveja es miope, la oveja ve de cerca. Entonces, si usted está comiendo pasto verde, ¿usted por qué sale a buscar por otros lados una palabra que le confirme la que Dios le ha dado? Si usted sabe que Dios es uno solo, pero no está en todos los lados, como dice la gente. Hay gente que me dice, no, pastor, a mí todo el que me venga a hablar de Dios, yo lo recibo. ¿Y sabes quiénes hablan de Dios y de una manera bastante profunda? Los gnósticos. Y si usted recibe al que dice que Dios, ¿y cuántas veces ha recibido la bendición de un Dios que tú ni conoces quién es? Y mucha gente te dice, que mi Dios te bendiga. ¿Y usted qué sabe quién es ese Dios? Ese no es tu Dios. Tú tienes un Dios grande. Y por eso el Señor dijo, nos enseñó la otra vez en el ayuno anterior, que Él aborrecía la idolatría, porque cuando Él veía que se inclinaban ante los ídolos y le pedían bendición a uno que no podía bendecirlo, porque ya nosotros nacimos bajo bendición en el nombre de Jesús. Entonces fue cuando yo entendí que el Señor como tal lo que aborrecía era que nosotros perdiéramos el tiempo pidiéndole a quien no nos podía dar algo que tuviera. Porque el único que tiene poder para bendecirte es el Señor. De ahí en fuera ningún otro Dios te puede bendecir. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces cuando vemos en Juan, capítulo 1, cuando vemos lo que nos dice Juan, verso 13, dice que todo aquel que le reciba le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué tipo de hijo? Dice la palabra del Señor. No engendrados
O sea que no venimos de papá y mamá, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Gente, que tú tienes que andar con personas que te hagan llegar a tu nivel, porque hay gente que en lugar de echarle llegar al nivel, los pasma, no los dejan crecer, no los dejan avanzar. Solamente quieren andar ellos como cabeza y no deja que le rodee. Jesús siempre dejó que la multitud le rodeara. Él iba a ir con su autoridad, pero él iba calladito, él sabía hacer las cosas y el que se acercara a él, pues él le daba lo que la persona estuviera necesitando. Entonces, dice que es necesario que tú andes con gente que te ayuden a cumplir tu propósito, que te cambien la estructura, que te aviven y que te activen. Pero imagínense usted yendo, mire que ahí esto es tan delicado en lo espiritual, que es recomendable en lo físico que usted tenga un solo médico general, que de verdad conozca su historia. Usted sabe lo feo que en una consulta le tocó un médico. Y usted dice, ay, me gusta esta doctora, este doctor. Cuando va a la siguiente consulta, otro médico. Y usted explica lo mismo. Ese ni mira la historia. Pero cuando usted llega a su médico familiar, el médico le dice, ajá, cuéntame, ¿cómo te has pasado de la columna? ¿Todavía te duele? O sea, se acuerda quién eres tú y qué tienes tú. Pero cuando hay alguien que no te conoce, muy lindo y muy bello. De la iglesia de donde vengo vivimos una experiencia bastante tremenda. Había una muchacha que hablaba proféticamente, pero no era de Dios. Y un día el pastor le dijo, no estés hablando eso, porque ese es Satanás el que habla por tu boca. Y si tú continúas en esto, mija, te van a volver loca, el enemigo te va a volver loca. Ella no quiso entender razones y continúa, así te dice el Señor, puras locuras. Al poco tiempo la muchacha loca caminando por las calles. Un día se presentó a la iglesia, ya nos habíamos mudado, estábamos en otro sitio. Y sabe que ella se colocaba en la parte de atrás de la iglesia, donde se sientan los nuevos, porque cuando la persona va por primera vez a la iglesia no se quiere sentar en la primera silla, se sienta en la última. Y cuando comenzaban, el que estuviera al frente ministrando la palabra, cuando comenzaba a orar, decía, colóquese de pie, comenzaba a orar desde allá del púlpito, ella se venía por detrás de las personas, le imponía las manos y le transmitía a los demonios. Cuando nos dimos cuenta de eso, me comisionaron para sentarme al lado apenas ella entrar. Porque la creíamos loca, ay, bueno, vamos a dejarla quieta. Y la primera vez que me dieron esa misión, ella entró, vi dónde se sentó, ya yo sabía cuál era la misión, me le senté al lado. Cuando me le senté al lado me dijo, Carmen Arenas, ya viniste a atormentarme. Si era de Dios que ella hablaba, porque yo le iba a causar tormento. Y se le pegó el nombre mío en su boca, ¿vio? Por donde iba caminando, deambulaba. Yo a Carmen Arenas la odio, yo no la quiero ver, esa mujer la detesto. A mí me daba risa la cosa porque yo sé que Satanás no me va a amar a mí. Porque lo que yo tengo dentro, que es el Espíritu Santo, que es al Señor Jesús, Él lo aborrece porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, por eso yo le estoy dando hoy esta parte de que tienes que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha prometido unas cosas tan hermosas, tan grandes, tan poderosas, que el diablo se va a disfrazar como oveja. Y cuando él se disfraza como oveja es para dañar, porque es lobo. Tengan mucho cuidado. Entonces, dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 12, capítulo 23.
Solamente que te mantengas firmes en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Ahí hay una prohibición de la sangre que lo han tomado, que no debemos dejarnos transfundir sangre, pero el Señor dijo comer. Usted sabe que hay muchos platos que los preparan con sangre, tal frichi, la morcilla, varias cosas. El Señor dijo que no comeríamos la sangre de esos animales, porque en la sangre está todo, está la vida, y el Señor prohíbe eso. Pastor, y si yo necesito una transfusión de sangre, usted se la tienen que hacer, porque el Señor nos dice no te transfunda la sangre. Estamos hablando de una transferencia de sangre espiritual, de lo que la persona tiene en su corazón y te da. Entonces dice la palabra que debes tener cuidado con lo que comes espiritualmente, con lo que oyes o con quién te vinculas en el alma. Mira, a veces uno hace unas amistades que son, Dios mío, pero de esas bien sanguijuelas, que lo que hacen es chuparte, extraerte. Entonces ten cuidado con lo que oyes, con lo que te dicen, porque hay gente que cuando ve que el Señor te envía una palabra poderosa, vienen como el enemigo a confundirte, a deprimirte, a angustiarte. Y eso es lo que hace que la persona caiga en las cárceles del alma. ¿Qué es estar en las cárceles? ¿Qué es estar el alma en cárceles? Es cuando el alma se siente depresiva, es como una depresión crónica. Se le va por un momento y luego se le activa otra vez. Situaciones que no son tuyas, comienzan a cargar, a tener unas cargas, mejor dicho, impresionantes. Eso se llama intercambio de sangre espiritual. Entonces, hay otra parte acá en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a mirar el verso 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Tiene un título de palabras de vida eterna. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Vamos a leer el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sabe cuál es la palabra de vida eterna? La que endereza, la que llama la atención, la que te dice, no señor, usted no puede estar hablando así, usted no puede estar declarando eso porque eso es muerte. Pero un lugar donde solo te esperan, como me decía el Señor, cuando van a predicar gente que no es de ministros, que no son de ahí de la iglesia, ellos van tal vez por una o dos veces, de acuerdo a lo que uno vea como ministro que está al frente. Y hay gente que, como decimos aquí en Barranquilla, le pullan los ojos a uno cree, uno piensa de ellos otra cosa y salen con unas locuras que uno no los baja del púlpito por respeto, pero no los invita más. Y para algunos fue un mensaje extraordinario porque dice, no, Dios me habló, Dios me dijo, ya eso Dios te lo había dicho, sino que tú querías escucharlo de boca de otro para ver si Dios te decía otra cosa o te decía lo mismo. Entonces, ¿sabes por qué sucede eso cuando la persona busca mucho donde le confirmen la palabra? Porque su corazón está lleno de orgullo y no acepta la paternidad y eso es delicado.
Entonces ya le han venido ministrando orgullo, celo, desobediencia, rebeldía. Entonces, dice Isaías capítulo 61, verso 1, que ustedes se lo conocen muy de memoria, que el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Sabe para qué el Espíritu de Jehová está sobre mí? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero me colocó una tarea. ¿Cuál fue esa tarea? Que te vigile y que mire dónde estás comiendo, dónde andas, que te anime a levantarte, que te aconseje. ¿Por qué? Porque a mí me duele tu situación. A mí me duele cuando yo oigo que me dice que te deprimes, que estás angustiado, angustiada. A mí me duele eso. Y me duele tanto que le pido al Señor cada día que te levante, que te sustente, que te socorra, que te cambie, que te transforme. ¿Usted cree que un ministro que apenas llegó por un día hace eso? Él va a cumplir allí una función. A mí me invitan a predicar a muchas iglesias, yo llego y doy la palabra con mi corazón siempre, pero yo no me pongo a orar por ellos porque ellos tienen sus pastores, quien debe cumplir esa función. ¿Sabe por quién me toca orar? Por ti. ¿Por quién me toca ayunar? Por ti. ¿Por quién me toca hacer vigilia? Por ti. Porque Dios te puso en mis manos, eres mi hijo, eres mi hija, eres una persona especial en mi corazón. Y me duele, yo digo, Señor, a veces uno como padre espiritual se siente desvalorizado a través de sus hijos, porque escucha, ¿no? Que andan por allá y andan por acá. Yo a ninguno le pongo límite como que cuida vas a salir, como que te voy a poner un GPS, no. El Espíritu Santo que mora en ti es tu GPS. Ese es el que me dice dónde vas, qué haces, por qué estás así. Y cuántas veces andas en soledad, andas en tristeza, andas creyendo el fracaso, todavía sientes rechazo en tu corazón, cuando se te ha ministrado vida, cuando yo te he dado testimonio de que así como el Señor me cambió a mí, así como me sacó de las tinieblas a su luz admirable, así como me sacó de tantas cárceles, también te saca a ti, porque si Él lo hizo conmigo, lo hará contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso todos los días te transmito un mensaje con fe, con esperanza. Este nombre de la iglesia a la que tú perteneces no es cualquier nombre, se llama Caminos de Esperanza. Por donde tú vayas, te va a perseguir la esperanza, te va a guiar la esperanza, te va a acompañar la esperanza, va a venir el gozo a tu corazón, va a estar el Señor pendiente las 24 horas de ti. Pero ¿sabe cuándo? Cuando obedezcas, cuando te sujetes al Señor y a quien Dios te puso en tu camino. Cuando no andes de aquí para allá. O claro, la pastora no sabe, yo sí sé. ¿Sabe por qué sé? Porque la demora que yo le pregunto a Dios por ti. Y hay momentos en que me inquieto con varias personas y le digo, Señor, ¿qué es de la vida de esta persona? Me dice, si supiera, está con un momento de aflicción terrible en su alma. Cuando el Señor me hablaba de la diálisis espiritual, usted sabe que la diálisis es un aparato que le conectan a la persona para lavarle la sangre. Y me decía el Señor, mira, esto es tan tremendo que hay mucha gente que le han lavado la sangre y se le han quitado malos hábitos. De pronto, un ejemplo, fumaba, le gustaba fumar. Y mientras que estaba en ese tratamiento de esa diálisis, se le quitaron las ganas de fumar. A otros se les quitaron las ganas de comer grasa. Cuando el Espíritu Santo me dijo esto, porque yo no conozco de eso, yo dije, Dios, si eso en lo físico hace eso, ¿cuánto hará una diálisis espiritual? ¿Cuánto hará la palabra que viene del cielo y entra
Entra y comienza a hacer ese patrullaje en tu alma, ese recorrido. Comienza a tomar tus emociones, tus sentimientos. Comienza allí a lavar tus pensamientos. Comienza allí a libertarte. Ustedes han venido por un proceso de liberación, donde les he dado el espacio para que abran sus corazones, para que me cuenten lo que me quieran contar, para ver cómo les puedo ayudar, porque mi labor aquí en esta tierra es lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor vino sobre mí, pero ¿sabe por qué vino sobre mí? No vino para que yo fuera por tu dinero, no vino para que yo fuera por tus bienes, no vino para que yo fuera por tus posesiones. Vine a llevarte a esos bienes, vine a llevarte a esas posesiones, vine a llevarte a esas riquezas en el nombre poderoso de Jesús, porque yo sé en quién he confiado, que yo te tengo que decir a ti lo que tú tienes que cumplir, como está escrito con el Señor, que tienes que traer tu diezmo y tu ofrenda al altar, que tienes que darle a Dios lo que Dios dijo que deberías, el impuesto que deberías pagar. Yo te lo tengo que decir, pero no estoy interesada en eso de ti. Estoy interesada en tu alma, estoy interesada en tu cambio, estoy interesada en que avance, en que cuando estés del otro lado, como Jesús llevó a sus discípulos en la barca, Él le dijo, vamos del otro lado, y cuando iban del otro lado se ha presentado esa tempestad, se ha presentado todo ese torbellino, todas esas olas embravecidas, dice que comenzaron a golpear la barca, dice que comenzaron a azotar los fuertes vientos a la barca, pero allí iba Jesús en la mejor posición, estaba allí cerca del motor. Jesús sabía que él no iba a morir ahogado, porque el Padre no le dijo que él se iba a ahogar, y que por mucho que esos vientos huracanados se hubieran levantado, él sabía que ese momento iba a pasar, porque ese no era su destino. La historia de Jesús no estaba escrita que iba a morir ahogado. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? Desconfiaban tanto del Señor que dijeron, oye, dormilón, párate, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, ni tú hablas, están estos vientos que me quieren acabar? Señor, ¿tú qué piensas de la vida? Señor, tú no oyes, Señor, tú no me respondes. Y Dios hablándote todos los días, y todos los días diciéndote, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te aliento, el que te sustento, siempre te llevaré a la victoria, siempre te llevaré a la bendición, siempre te llevaré al cumplimiento de mis promesas. ¿Por qué temes? ¿Por qué vas a buscar la bendición donde no te la dio el Señor? El Señor te la dio a ti, tú la tienes, tú eres una persona bendecida. Tú no tienes que esperar que todo ahora 20 profetas te tengan que decir que eres una persona bendecida. Tú no tienes que esperar que te traigan un informe con 20 sellos, porque el sello de la sangre del Cordero de Dios está sobre ti. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está sobre ti. El Dios de Israel, el que se levantó a pelear por ti, está sobre ti. Ese que coloca muros y antemuros de fuego, esos muros, esos cercos de protección de los que habló Satanás que tenía Job, ese es el mismo Dios que está contigo, ese es el mismo Dios que te está resguardando. Y me dijo el Espíritu Santo, ves a dializarlos. Y esta es la primera parte, no sé qué viene en la segunda parte, porque Dios te ama. Pero no es que vas a recibir esta diálisis y vas a volver a lo mismo. Que cuando el Señor te dialice ahora que voy a orar, pídele al Señor que te quite todos esos malos hábitos, de airarte con facilidad, de angustiarte, de deprimirte, de creer a todas esas palabras falsas que tú no eres, que tú no eres, que tú no eres. Tú sí eres un hijo y una hija de Dios. Todo aquel, dice Juan capítulo 1, verso 12, y todo aquel que me ha recibido como el Hijo de Dios tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Tremendo. Tú tienes el poder. Hoy le vas a decir al Señor mientras que estemos orando, Señor, a mí me transfirieron sangre que me contaminó. Yo no sé cuánta gente me puso la mano. Yo no sé cuánta gente, de cuánta gente yo me dejé orar.
pero yo sí reconozco que traigo muchos momentos difíciles en mi vida y esto no me debe estar pasando ya, en el nombre de Jesús. Porque hoy va a comenzar el Señor a hacer ese proceso de diálisis espiritual en tu vida. Así que cierra tus ojos y comienza a hablar allí con el Señor. Comienza a hablarle cuánto tiempo llevas con tu alma angustiada, afligida, menesterosa, con dolor, con tristeza. Dile, Señor, tal vez me han transmitido la sangre de Caín, porque eso vino Satanás a matar, a robar, a destruir. Tal vez yo me uní a personas con las cuales mi alma tuvo un enlace, tuvo una ligadura. Gente que tal vez se decían ser buenos, gente que yo pensé que era de Dios. Dios mío, deslígame de eso, Padre. Yo no quiero seguir más en esta zozobra. Yo no quiero seguir, dile al Señor, en este dolor, en esta tristeza. Yo no quiero, Señor, que me dañen las circunstancias que me rodean. Porque tu palabra dice que en el mundo habrían aflicciones, pero que no me preocupara. Porque así como tú venciste eso, yo también venceré. Yo quiero vencer, Señor. Yo quiero que tú saques de mi alma ese dolor que no me deja en paz, esa tristeza, esa preocupación excesiva, eso que no me deja creerte. Yo quisiera creerte. Yo quisiera cuando escucho tu palabra inmediatamente que esa palabra se pegara en mí. Pero hay momentos que esa palabra entra y sale nuevamente de mi corazón. Y no tengo paz. No tengo contentamiento, no tengo tranquilidad. Si es problema de salud, dilo, no tengo salud, no tengo dinero, dile lo que no tienes. Tú me has dado sangre del linaje real. Yo con tu espíritu puedo invadir a toda la humanidad. Pero hay cosas de la humanidad que me han invadido, que me han afectado, que me han transferido palabras, que me transfirieron fracaso, derrota, ansiedad, afán. Y hay días que estoy tranquilo, tranquila, y hay días que ni yo mismo me soporto. Saca esto de mi corazón, Señor. Saca de mi corazón la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, el enojo, la irritabilidad. Sácala de mi corazón. Saca de mi corazón todos esos trastornos que tiene mi alma, Señor. El ser bipolar espiritualmente, sácame eso, Señor. Esas maldiciones no me pertenecen, porque tú dijiste que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Yo vengo de ese linaje. Yo vengo del linaje de David. Yo vengo del linaje de Jesús, el que venció por mí en la cruz del Calvario, el que murió, pero también el que resucitó y me ha dado vida juntamente con él. Haga su oración con todo su corazón. Haga su oración, le estoy dando espacio para que haga su oración, porque ahora yo quiero orar por ti. Y aquí sí guardas tu silencio, con tus ojitos cerrados y tu mano puesta en tu corazón. Voy a transferirte de la sangre real en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de todo poder, de toda gracia, de toda misericordia. Hoy traigo todas estas vidas delante de ti, todas estas familias, Padre. Hoy vengo a utilizar mi autoridad como iglesia de Jesucristo que soy, porque tu palabra dice que tengo poder para retener los pecados y para remitirlos. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que los perdones.
que los perdones por tantas locuras cometidas, Señor, porque no se fijan muchas veces con quién hablan, porque no se fijan muchas veces a qué lugares van, porque no se fijan muchas veces, sino que se dejan llevar por las emociones, por los sentimientos, Señor, y viven de emoción en emoción, y viven diciendo, es que vino un ministro, el cual Dios usa en sanidad y voy para allá. Señor, si en ti está todo, está la sanidad, está la vida. Y yo les he transferido vida, les he transferido palabras de poder, de sanidad, de unción, de liberación, Señor. Porque ellos van a buscar lo que no se les ha perdido por fuera. En esta casa tú tienes de todo, Padre. Tú permitiste que ellos se conecten aquí porque aquí hay de todo en tu nombre. Señor, tú tienes todo para ayudarlo, todo para libertarlo. Perdónalos, Padre Santo. Muchos se han llenado de maldiciones, muchos ni siquiera saben lo que han recibido, pero hoy arranco todas las maldiciones a causa de su desobediencia, de su rebeldía, a causa de andar como oveja sin pastor, teniendo una pastora. Arranco todo eso de ellos. Todas esas maldiciones las llevo al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y se cancelan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y regresan a ellos convertidos en bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, clamo el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y te pido, Dios mío, que los limpies de todo pecado y de toda maldad. Te pido que los libertes en este momento, Padre Santo, que tú los libertes, oh Rey de Reyes. Mira a cada uno de ellos que han sido expuestos a una transferencia de sangre incompetente, Señor, que hoy no pueden respirar bien, que están oprimidos, que están angustiados, que están a punto de desmayar, Señor, que están a punto de asfixiarse, otros que no tienen cómo combatir esas infecciones, que no saben cómo ser libres de todos esos traumas. Allí, Señor, hay otros que también tienen falta de plasma, que no saben, no entienden la manera en cómo pueden ellos levantarse, Señor, recibir esa proteína en sus músculos, Padre, que no encuentran cómo establecer esas hormonas en el lugar correspondiente, en el lugar correcto. Hoy te pido, Señor, que todos ellos reciban los nutrientes correctos. Señor, que todos aquellos que tienen anemia espiritual, que se cansan fácilmente, que se debilitan, que se le agotan las fuerzas. Hoy te pido, Dios, que dialices a todo este pueblo que está necesitando de ti, Señor, que le cambies toda su sangre, que los limpie, que los liberte, que los lleve, Dios mío, a esa sanidad completa, que los transforme, que hoy puedan adquirir la sangre real, Señor, un nuevo ADN, esa nueva sangre en Cristo Jesús, sangre de un nuevo pacto, que hoy se establezca un nuevo pacto entre tú y ellos, que toda maldición que vino sobre sus vidas, Padre, que toda obra del enemigo que les trajo tantas y tantas dificultades, tantas y tantas enfermedades, problemas, bloqueos, decepciones, depresiones, inseguridades, que todo aquello que se les opuso en el camino, hoy se ha arrancado de su sangre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esas maldiciones generacionales salen de su sangre hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esas enfermedades hereditarias salen de su sangre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todos esos actos que el enemigo creó para mantenerlos de aquí para allá, Señor, para mantenerlos con inestabilidad emocional, física y económica. Ahora mismo quedan atados todos esos espíritus y se van de ellos a los profundos de los abismos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy desato el poder de la sangre de Cristo. Hoy se arranca de sus almas todo lo que los mortificaba, todo lo que los angustiaba, todo lo que los atormentaba, que esos espíritus de tormento, que esos dragones, que esos leones, que cada vez que abrían su boca era para derribarlos a ellos, se cierran hoy esa boca, les incrusto la espada de Jehová y se destruye toda artimaña del diablo contra ellos y toda palabra de maldición queda cancelada
de sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te pido, Espíritu de Dios, comienza a ministrar sus vidas ahora. Ahora comienza a derramarte sobre ellos con esa antorcha encendida, con ese nuevo ánimo, con ese gozo, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa alegría, Dios mío, que te caracteriza a ti, Padre Santo. Comienza a desatar esa respuesta que ellos están esperando. Mira que hay muchos diciendo, ¿cuándo es que tú me vas a responder? Espíritu Santo de Dios, hoy clamo que le responda, hoy clamo que le responda, hoy clamo que le respondas, hoy clamo que le respondas, Señor, que tú los sorprendas, Padre, como tú lo sabes hacer. Sorpréndelos con poder y gloria, sorpréndelos con poder y gloria, sorpréndelos con poder y gloria. Llena las arcas que tenían vacías, llena sus arcas, llena sus arcas, llena su alma de ti, Padre. Llénales el alma de una nueva esperanza, de un nuevo gozo, de una nueva alegría, de una nueva paz, de un nuevo contentamiento, de un nuevo comienzo. Llénales de ti, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y los dejo en tus manos, Señor. Hoy declaro que hecho está, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Hoy declaro, Dios mío, que has limpiado su vida, Padre, que nuevamente le abriste cárceles donde estaba su alma, que de aquellas cosas, Dios mío, tú no tendrás más memoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque muchos estaban a punto de morir y viniste para darle vida y vida en abundancia. Síguelos guardando, Señor. Sígueles ministrando con poder tu Santo Espíritu. Sigue trayendo sobre ellos la palabra de revelación, Señor, que ellos entiendan los mensajes con claridad y que no necesiten ninguna confirmación, porque tú no mientes. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Escrito está para la gloria tuya. Gracias por la sanidad que has derramado, porque escrito está que por tu llaga ellos fueron sanados. Y yo los declaro sanos en todos los ámbitos de su vida, en todo su territorio, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Comienza a darle gracias ahí al Señor. Comienza a darle gracias porque se acordó.